Una mirada a la justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Una mirada a la justicia, el espacio donde convergen las ideas jurídicas para posibilitar que todos ustedes, amigos televidentes, puedan tener una buena educación, comprensión y, lo más importante, prevención del conflicto. Una mirada a la justicia se ha dado en buscar que ustedes puedan posibilitar muchas situaciones, muchas circunstancias, y que en las diferentes actividades de la vida de cada uno de ustedes puedan obtener una buena información para saber cuándo firmar, cuándo no firmar un contrato, qué hacer o qué no hacer, qué nos obliga la norma o qué nos premia la norma. Por eso estamos con ustedes siempre en radio, en televisión, y tengan muy presente que todos estos programas los subimos a través de las redes sociales para que en la comodidad de sus hogares puedan compartirlo y verlo las veces que deseen. Recuerden que también tenemos invitados muy especiales que, a raíz del conocimiento que todos los días van adquiriendo, pues a todos ustedes les van a brindar ese conocimiento en un lenguaje sencillo, fácil de comprender y asequible a todos ustedes. Hoy tenemos un profesional, abogado, experto en Derecho Público, el doctor Daniel Sanín, con quien vamos a tratar una temática que es obligada, y es la temática de los acuerdos para solucionar, entre comillas, estos conflictos o este conflicto que tenemos con grupos alzados en armas, que son grupos ilegítimos, irregulares, y lo vamos a ver desde el punto de vista jurídico. Por eso le damos la bienvenida, doctor Daniel Sanín, a nuestro programa. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Joana. Muchas gracias pues a todos los que van a ver este programa. Muchas gracias por el espacio, y aquí estoy presto a responder dudas y aclarar lo que necesiten. Porque es vital e importante, y hay que aprovechar que todos ustedes tengan una educación, una pedagogía interesante en todo lo que tiene que ver con los acuerdos, y por eso tenemos este experto en la materia. Doctor Daniel, yo quiero que empecemos con la opinión que a usted le merece entonces este acuerdo que sabemos todos los colombianos vamos a votar por él. Sí, pues opinión no es muy positiva sobre el acuerdo, empezando que todavía hay lagunas, hay cosas oscuras que no han definido. Por ejemplo, hay puntos que se han extraviado, mientras el gobierno dice, pues en la numeración, brinca del punto 3.2 al 3.7, casos así. No puntual, no voy a aseverar que esa es la numeración aquí, pero hay varios puntos perdidos. El gobierno dice que fue error en la numeración, pero me preocupa que miembros de las FARC, como Jesús Santrich, digan en las redes sociales que eso todavía se está negociando. Tampoco hay un acuerdo definitivo. El acuerdo no está firmado por las partes y está firmado por alias. En algunos casos las firmas de las FARC son alias, no las personas. Yo cuando voy a firmar un contrato, todos lo entendemos, lo tienen que suscribir ambas partes, con el nombre y número de cédula. No simplemente poner alias, a mí me dicen alias Coca-Cola por mi casa, entonces firmo alias Coca-Cola. No, eso no genera una estabilidad jurídica y no obliga a las partes. Ese es un apunte sobre los acuerdos. Ya las otras preocupaciones vienen sobre el contenido. El acuerdo, ya en la supuesta pedagogía que hace el gobierno, que más bien es una apología al acuerdo, mencionan que trae puntos muy importantes, que son cosas que ya venían en la Constitución, que van a beneficiar a todos, pero tenemos que entrar a mirar con detalle. El diablo está en los detalles. Hay muchas cosas que aparentemente pueden ser positivas, pero en realidad no son positivas, y no solo eso, para mí no las considero justas frente al resto de ciudadanos y personas que han estado toda la vida por los caminos del bien y que no le han hecho daño a nadie, que se levantan a trabajar, a estudiar, que han conseguido sus cosas con mucho esfuerzo. Daniel, muy puntualmente, ¿por qué vamos a votar en este acuerdo, en este plebiscito? A ver, ¿por qué vamos a votar? La pregunta, como la estableció el gobierno, dice que si vamos a votar por un acuerdo que nos lleve una paz duradera.
Yo creo que vamos es a votar por un acuerdo que hace el gobierno, no los colombianos, el gobierno por las FARC. ¿Por qué vamos a las urnas? Porque el gobierno se comprometió a que íbamos a ir a las urnas. Si bien se comprometió de hacerlo de otra manera, que era vía referéndum, al ver que no podía contar con el apoyo o no podía cumplir los requisitos del referéndum, que eran las preguntas concretas, una por una, que tenía un umbral más alto, decidieron cambiarlo a plebiscito y reduciendo preguntas. Porque dirán, en otros procesos no hubo refrendación, no se nos consultó, no fuimos a las urnas, porque en estos acuerdos hay algo gravísimo, que se modifica la Constitución. Estos acuerdos están por encima de la Constitución. Es decir, estas personas, los negociadores del gobierno y los miembros de las FARC, decidieron prácticamente modificar la Constitución en nombre de todos los ciudadanos en esos acuerdos. Entonces, como mínimo acto de decencia, nos debieron haber preguntado a los ciudadanos antes de hacer eso. Porque como dice el preámbulo de la Constitución, el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano decreta, y en este momento pues aparentemente sería las FARC y el gobierno en medio de su poder decretan. Entonces no podemos, pues nosotros nos tenemos que manifestar sobre esto. Dijiste ahora dos palabras que pudieran ser muy relevantes, pero son muy importantes: plebiscito y referendo. Hemos visto cómo en las redes sociales se ha preguntado a múltiples personas, incluso actores, sobre lo que es el plebiscito y no lo saben definir. ¿Por qué no aprovechamos y definimos qué es en sí el plebiscito y qué es el referendo para que diferenciemos cada uno de los dos? A ver, en palabras coloquiales, la Constitución tiene varias maneras de reformarse, que está el Congreso, una asamblea constituyente o también las vías democráticas como es el referéndum. El referéndum es una consulta que se le hace a la ciudadanía para hacerle una modificación especial a la Constitución o agregar un contenido. Entonces, por ejemplo, el referéndum que presentó el gobierno del presidente Álvaro Uribe, pensaba hacerle una modificación a la Constitución. La Corte reglamentó y explicó, para cada pregunta tiene que primero cumplir el umbral. ¿Qué es el umbral? El número de votantes necesarios para que la elección sea válida. Entonces, primero se tenía que cumplir el umbral y segundo, tenía que ser clara todas las preguntas por separado. Eso es el referéndum, una forma de modificar la Constitución. ¿Qué es el plebiscito? Es una consulta donde se le pregunta al pueblo si apoya una política o una decisión del gobierno. Entonces, por ejemplo, vamos a construir tal carretera, le preguntamos al pueblo si está de acuerdo o no con la política de construir tales carreteras. Eso es un plebiscito, en el sentido pues estricto, pero explicado de manera coloquial. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo van a utilizar, algo quería hacer para un referendo, lo van a convertir en un plebiscito. ¿Por qué? Por su facilidad. ¿Por qué? Porque saben que si a usted como ciudadano le preguntan, ¿usted está de acuerdo con que Timochenko pueda ser candidato a la presidencia después de la masacre? Le van a decir no. ¿Usted está de acuerdo que los autores de crímenes de lesa humanidad no paguen un día de cárcel? La gente le va a decir no. ¿Usted está de acuerdo con que las FARC sean un tribunal elegido por las FARC sea la encargada de juzgar a empresarios, militares, todas las personas que intervinieron en el conflicto? Usted va a decir no. Entonces, claro, pero si yo le pongo en un plebiscito con una sola pregunta, ¿usted aprueba mi política de paz? ¿Usted apoya un acuerdo para una paz estable y duradera? Todo el mundo va a decir que sí. Es una especie de engaño que nos están haciendo y una trampa y una burla a la ley. Y también por dificultades del umbral. Mira, por ejemplo, el plebiscito le modificaron el umbral a un 13%. Es decir, 4 millones de colombianos pueden decidir el futuro del resto del país. Y eliminan la abstención como una alternativa válida. Yo, si me quiero poner a algo, muchas veces digo, no participo.
Mucha gente de los que ahora están con el no tenían la duda si se iban por la abstención o por el no, pero la abstención perdió la eficacia. Yo que decía, si yo considero que esta pregunta no es válida, no estoy de acuerdo con los acuerdos, no, el gobierno me está haciendo trampa, está gastando mucha plata, no tengo garantía, ¿yo qué hago? Simplemente no voto. En la legislación colombiana eso era permitido. Al bajar el umbral a un 13%, que es prácticamente ridículo, pues 4 millones, eso es muy fácil de conseguir, esa posibilidad se perdió. Totalmente. Sentimos los colombianos a veces que votar no es ir en contra de la paz y proponer una guerra. ¿Así lo ha querido hacer el gobierno como tal? ¿De que así lo ha querido ver el gobierno? Sí, la misma pregunta. Y la Corte había advertido, la Corte Constitucional en una sentencia que analizó la convocatoria y las modificaciones al plebiscito, dijo que no podía estar incluida la palabra paz. ¿Por qué? Porque yo no le puedo preguntar a un ciudadano si quiere la paz o si renuncia a la paz, porque es irrenunciable. Nadie está en contra de la paz. La misma Corte lo advirtió. El gobierno, como dijo el presidente pasa la pregunta que le dé la gana, no le importó lo que dijo la Corte e incluyó la palabra paz en la pregunta, y entonces pone a las personas a decir si vota contra la paz o no contra la paz. Pero te aclaro, yo pienso que los que están por el no, los que estamos, porque como abogado y ciudadano pienso en votar no, no es que queramos la guerra o el que esté con el no quiera la paz, no. Es una posibilidad de modificar los acuerdos, es que no estamos de acuerdo con lo que se negoció. Consideramos que las FARC no están legitimadas después de haber volado una iglesia con niños, jugar fútbol con las cabezas de sus víctimas, haber cometido un genocidio, que es tratar de acabar con un grupo étnico y social como el que hicieron con los indígenas Agua en Nariño. Creo que ellos no son los que están llamados a decirnos cómo se debe manejar el país, cómo se debe llevar, cómo cuidar el campo. Entonces, pensamos hacer, pues, obvio, que uno tiene que buscar la salida negociada y tiene que hacer concesiones como en cualquier negociación. Yo también soy conciliador, yo en derecho trato siempre de terminar mis procesos conciliados, no me gusta llegar a sentencia, pero uno tiene que sacar sus armas, sus argumentos para obtener el mejor acuerdo posible. No un acuerdo donde digamos, tú me debes 100 millones de pesos, tengo el cheque, tengo los documentos que lo prueban, y tú me vas a decir, no señor, ¿quiere negociar? Antes págueme 10 millones más. Eso no es un acuerdo conciliado. Y si yo te digo no ese acuerdo, no es que no quiera negociar. Es que es un acuerdo que es inviable, que no me favorece a mí, que tuve un negocio con vos, entonces no por eso quiere decir es que yo me quiero ir a las malas con vos. No necesariamente. Entonces uno tiene que buscar un acuerdo que tenga componentes de justicia, de igualdad y en donde no se premie la actividad criminal. Yo por ejemplo, me pongo a pensar cuántas personas en la miseria viven en la pobreza, pero se levantan, así tengan una sola comida al día, se levantan a trabajar juicioso a las 6 de la mañana por sus hijos y todo, y nunca han sido oídos. Entonces vamos a premiar a quienes han hecho tanto daño en vez de buscar esas personas oprimidas que no han sido oídos para que manifiesten y nos digan qué es lo que está mal en el país. Desde tu perspectiva, Daniel, ¿qué podemos esperar si gana el sí y qué podemos esperar si gana el no? A ver, el sí tiene todas sus ventajas y es muy factible que gane. ¿Por qué? Porque el gobierno ha hecho un derroche en publicidad inimaginable, más de 3 billones de pesos. 3 billones de pesos, eso es mucha, pero mucha plata. ¿Cuántas casas se construirían? Pero se ha gastado en publicidad y pagando favores. Segundo, también le ha prometido el cielo a todos los que apoyen el sí y a las FARC. En este momento el país está en la deuda externa disparada.
han tenido que disminuir el rubro de muchas cosas, por ejemplo el deporte. Tanto que celebramos y nos vanagloriamos de los logros de nuestros deportistas en los olímpicos. ¿Y cuál es el premio? Le van a bajar el presupuesto al deporte, van a bajar el presupuesto a la alimentación escolar. Pero ¿cuál es la razón de eso? No hay plata. El gobierno se la ha gastado en publicidad y en promover el proceso de paz y ha descuidado muchos otros factores del país. También no va a haber plata con qué cumplirle todo lo que le ha prometido a los del sí. Por ejemplo, a los diputados les prometió un montón de gabelas, empresas. En Barranquilla dijo esta semana, si no hay inversión, si no hay votos, no hay inversión. Entonces está prometiendo inversión, los llamados contratos paz, está prometiendo puestos a diestra y siniestra, gabelas, que no va a haber con qué cumplir. Y tercero, en los acuerdos se le promete a las FARC un montón de creación de entidades. En estos momentos usted como ciudadano, usted tiene un proceso en los juzgados, se le está demorando años, y usted si le ha tocado ir a los juzgados, ve a los empleados protestando porque no tienen papelería, porque no tienen los elementos, que están demorando mucho los procesos, hay ausencia de jueces, y van a crear prácticamente una nueva rama judicial para hacer los procesos que pide las FARC, para crear ese tribunal de paz o tribunal de FARC, como se llame. Entonces, no hay plata para cumplir, para el funcionamiento normal del país, no hay plata para cumplirle a las FARC, no hay plata para cumplirle todo lo que se le prometió a los que apoyan el plebiscito. Entonces, ¿qué va a pasar en el país? Yo pienso que ese país en los próximos meses va a tener un reversazo. El gobierno anunció que para pagar esto viene una reforma tributaria. Nos van a subir el IVA a todos. Entonces, un país estancado porque el gobierno no tiene plata, no tiene con qué cumplir sus funciones, y fuera de eso nos van a subir los impuestos, viene una crisis económica. Y eso que estoy partiendo desde el objetivo, desde lo que veo en números, no estoy hablando de la credibilidad que le puede dar a las FARC. Entonces yo veo que se viene una situación muy difícil para el país en términos económicos, y si gana el sí. Y no estoy hablando, muchos dicen, pero ustedes, pues los del no, ¿por qué se preocupan tanto por las FARC si es el mínimo problema? Entonces, eso es lo que yo les respondo. Si por un problema tan pequeño el país está como está en crisis económica, firmando los acuerdos tampoco vamos a solucionar la situación económica del país. Por lo contrario, yo pienso que se va a agravar. Si gana el no, ¿qué se puede hacer? Seguir, intentar presionar para que se cumplan los acuerdos. Es que el acuerdo yo puedo acordar, pero en unos términos beneficiosos para ambos. En el ejemplo que te puse, los 100 millones. Una cosa es, tú me debes 100 millones, tengo las pruebas, tengo cómo ganar, y que tú me digan, deme 10 millones a cambio del conflicto. No, un acuerdo puede ser, deme 70 millones. Y ya terminamos el conflicto. Entonces, hay que renegociar esos acuerdos. De lo contrario, pues hace 7 años yo me sentía tranquilo. La aparente guerra estaba, pero guerra, entre comillas, estaba, pero nos sentíamos tranquilos, podíamos salir. La guerrilla estaba escondida, que no todo el país, pero se estaba avanzando. Cuando liberaron a Ingrid Betancourt, ella dijo algo muy cierto y muy sabio. El problema de Colombia es que siempre ha habido un gobierno que le da duro al terrorismo y otro que cede ante él. En el gobierno en que cede ante él, ellos aprovechan para rearmarse y para volver a fortalecerse. Entonces, ¿qué pasó? Entonces ella dijo, los grandes logros se vieron porque tuvimos una reelección y durante 8 años se les persiguió, ellos están muy menguados. Yo pienso que si hubieran seguido la misma política como prometió el presidente Santos cuando se hizo elegir, que íbamos a seguir combatiendo, persiguiendo, en este momento las FARC no quedaría casi nada, estarían relegados, escondidos en Venezuela. El ELN prácticamente hace 4 años, 5 años, ya nadie hablaba de él. Ahora es otra vez el coco guerrillero, todos los atentados son de él. ¿Por qué? Porque entonces si ven la ventaja de que yo puedo obtener
mediante el crimen, la intimidación y el terror, obtener prebendas y conseguir los objetivos que deseo, envalentono a los terroristas. Pues, si yo a un niño, si yo tengo un hijo y el hijo me contesta feo, es grosero conmigo, y no lo reprendo, sino que lo invito a comer helado, él va a seguir haciendo lo mismo. Y si ya no lo hace él porque de pronto dijo, sí, ya no lo vuelvo a hacer, invíteme al helado todo, pero el otro hijo va a ver que esa va a ser la forma de conseguir el helado. Entonces, ¿qué pasa si gana el no? Le debe renegociar de una manera en que no se premie el crimen, pero que también se facilite. Por ejemplo, unos mínimos de cárcel para unos autores de crímenes atroces. Que es que la idea de ellos es participar en política, sí, que participen en política, pero los que no cometieron crímenes de lesa humanidad. ¿Con qué cara la persona que la raptaron siendo menor de edad, la violaron, después le hicieron abortar? Esa víctima va a ver que la persona que le hizo eso después está en el Senado de la República, dirigiendo sus leyes, sus destinos, ganándose 30 millones de pesos. No. Que ellos quieren participación política, sí, pero no los que cometieron crímenes de lesa humanidad. Que los guerrilleros rasos actuaron ahí porque fueron reclutados a la fuerza, no fueron los que ordenaron masacres, no cometieron crímenes de lesa humanidad, listo, que ellos no paguen cárcel, que simplemente se les reinserte a la vida civil. Pero los grandes criminales, los que jugaban fútbol con las cabezas de los soldados, de los campesinos, los que extorsionaban y dejaban prosperar el campo, que por lo menos, así sea simbólicamente, yo digo, no 8 años, que 8 años es mucho, listo, que paguen 5, que paguen 4, pero que eso sirva de ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si gana el no? Le debe renegociar. Si ellos dicen, no, es que no renegociamos más, aunque Salud Hernández, la periodista, dijo, ella estudió a las conferencias de las FARC que hizo esta semana, y dijo, ellos no quieren volver al monte, ellos quieren reincorporarse. Entonces, por eso, esa es la oportunidad para renegociar los acuerdos con ellos. No para entregarles el país, la constitución, el campo, la política antidrogas. No, que simplemente se le den gabelas y se busque cómo negociar. Pedagogía jurídica al alcance de todos ustedes con una mirada a la justicia. Vamos a ir a unos cortos comerciales y regresamos aquí nuevamente con el doctor Daniel Sanín. Te invito a caminar a una nueva realidad. Nuestra tierra vibra y sueña. Piensa en grande, el futuro que anhela. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Por eso financiamos proyectos que atienden necesidades básicas y mejoran las condiciones de salud, empleo, vivienda, educación, vías e infraestructura en los municipios de nuestro departamento. El IDEA es Crédito para el Progreso. Es Antioquia nuestra promesa. IDEA impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Regresamos a este espacio, una mirada a la justicia. Recuerden que estamos abogados vinculados solidariamente, buscando también la responsabilidad social que tenemos los abogados frente a todos ustedes, una sociedad. Programas como este donde ustedes puedan adquirir un conocimiento y una educación preventiva al conflicto. Recuerden que estamos ubicados en la carrera 71, número 4626, muy cerca a la estación del Metro Estadio, en el sector Florida Nueva. Las líneas telefónicas 503-0812 y 503-6277. Aparecemos también en las redes sociales, Facebook, Twitter. En este momento estamos con las personas que en el exterior han suscitado algún tipo de asesoría, pues pueden contactarnos a través de la internet y facilitar también a través del WhatsApp
300-811-8251 cualquier tipo de consulta. Somos un equipo de abogados especializados en las diferentes áreas para que usted pueda solucionar civilizadamente el conflicto que en este momento pueda tener. Hoy estamos con el doctor Daniel Sanín, especialista en Derecho Público, y con quien vamos a continuar un programa seguidamente sobre esta misma temática tan importante, sobre los acuerdos que en este momento los colombianos tenemos en nuestras manos y en nuestra decisión el poder tenerlos favorablemente o negativamente, y con el ánimo de conocer el contenido de algunos aspectos importantes de estos acuerdos. Por ejemplo, doctor Daniel, yo quisiera que habláramos un poco. Hay solamente la posibilidad de votar sí y de votar no, pero ¿qué pasa con las personas que deseen votar en blanco? Exacto, esto fue uno de las grandes críticas que han hecho constitucionalistas como José Gregorio Hernández, Jaime Castro, a este acuerdo. ¿Dónde está la opción del voto en blanco? Es decir, yo me manifiesto en contra de la negociación o de la forma que me vendieron la negociación, sin que me digan yo no quiero la paz o estoy a favor del gobierno. Uno siempre estaba la alternativa del voto en blanco. Esta fue suprimida en este plebiscito. Solo está la opción del sí, el no. Y me parece una trampa para la ciudadanía, porque con una pregunta donde dicen que si usted está de acuerdo con una negociación que nos lleve a una paz estable y duradera, todo el mundo va a estar de acuerdo con eso. Pero no permite el análisis concreto, o no pone la pregunta, pues no está la posibilidad de que yo diga, espera un momentico, no estoy de acuerdo con la pregunta, no estoy de acuerdo con que esto se someta a votación. Tantas críticas que uno como ciudadano puede expresar en el voto en blanco. Esto es como un contrato, vamos a hacer el símil, por ejemplo, un contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento. Esos son los títulos, pero dentro del contrato hay unas cláusulas, y esas cláusulas, como dice la propaganda, la letra menuda, es lo que hay que leer. Los ciudadanos colombianos tendremos esa vocación de leer todo ese contenido que trae el acuerdo. Es muy difícil. Si bien algunos han tratado de hacerlo, muchos ciudadanos, es alto el lenguaje jurídico, y como leí por ahí un trino, se les olvidó traducir los acuerdos del español de España al español colombiano. Como esto fue redactado por un abogado español de las FARC, Enrique Santiago, tiene todavía mucha palabra español y mucho tecnicismo jurídico. Entonces es una lectura pesada, larga, y dice cosas muy bonitas los acuerdos traen cosas buenas, el respeto por la propiedad rural, ayudar a los campesinos, sí, pero el diablo, como tú lo dices, está en los detalles, y uno tiene que escarbar mucho en esos detalles para encontrarlo. Por ejemplo, hablan mucho de justicia, que los delitos de lesa humanidad no tendrán ni amnistía ni indulto, que habrá un tribunal que juzgará, que habrá penas de 5 a 8 años, si no va 8 a 20 años, etcétera. Establece unas penas, pero más abajo en un puntico dice: las penas para los que se sometan voluntariamente al Tribunal de Justicia Restaurativa, pues al tribunal creado, no se podrán entender como pena de cárcel o pena de prisión. Entonces, a todos nos vende muy fácil. Si yo leo el encabezado, penas de 5 a 8 años, pero si yo leo más abajo 3 páginas donde me dicen, no, pero esas penas no pueden ser de prisión, entonces mira cómo enredan a la gente. Nada. Es muy difícil, claro, muy difícil que un ciudadano pues del común, yo te digo, si para mí como abogado, como especialista en el tema, hay puntos que me tocó leer 1, 2, 3 veces para entenderlos, para encontrar el detalle, ¿cómo será con la gente del común? Por eso, doctor Daniel Sanín, yo lo invito para que en nuestro próximo programa, que todos ustedes no se van a perder, empecemos ya a dilucidar varias preguntas que tenemos también del público y que nos han llegado a través de las redes sociales. Vamos a terminar aquí, doctor, nuestro programa, y
Seguidamente, entonces, en un próximo programa, el doctor Daniel Salín estará con nosotros dilucidando aspectos bien importantes de este acuerdo. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias por la invitación y que reflexionen. Espero que tomen las palabras que mencioné para tomen un balance y tomen la mejor decisión que consideren. Que tengan todos ustedes un feliz día y hasta pronto. Una mirada a la justicia.